Una vez más, bienvenidos a esta clase de guerra espiritual, el diario desafío del cristiano, y vamos a orar para iniciar nuestra clase. Bendito Dios, queremos darte gracias en esta tarde preciosa en la que nos reunimos, Señor, para que tú, bendito Padre, por medio de tu Santo Espíritu, hables a nuestros corazones de manera que nosotros podamos entender, Señor, qué es lo que nosotros debemos hacer para poder vencer en cada batalla espiritual que tenemos. Padre, danos de tu gracia, Señor, háblanos, danos discernimiento, Señor, corrige nuestras vidas, ayúdanos, bendito Dios, para que nosotros podamos entender lo que tú deseas que nosotros aprendamos en esta noche. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí y se ha reunido, Señor, porque tienen hambre y necesidad de aprender, Señor, de ti, para poder ellos salir victoriosos de cada lucha, cada prueba, cada trampa del enemigo, cada tentación. Padre, háblanos, nos ponemos en tus manos, te damos gloria. Eres bienvenido a este lugar y eres bienvenido a este tiempo, Señor. Nosotros, Señor, dependemos de ti y te damos gracias, bendito Padre. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar este tiempo precioso que el Señor nos ha regalado. Y me gustaría que abran sus Biblias juntamente conmigo en el libro de Génesis. En el capítulo 3. Muy bien. Libro de Génesis, capítulo 3. Y dice así la bendita palabra del Señor. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, ¿no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Wow. La caída del hombre. El fracaso por el intento del hombre de parecerse al Señor, de ser igual que Dios. Mire, aquí vemos algo que está sucediendo y que nos deja bien claro la personalidad del enemigo. El enemigo está buscando discípulos, ¿sí? Así como le estoy diciendo, el enemigo está buscando quién le va a seguir, quién va a ser como él, quién va a actuar como él actúa y quién puede seguirle en su forma de pensamiento, en lo que él cree, en todo lo que él es. Él está buscando quién se une a él. Y él, obviamente, que en este caso, en este capítulo 3 del libro de Génesis, el enemigo está sumamente enfurecido porque el Señor Dios había creado un ser como es el hombre y la mujer y lo había hecho tan especial, pero tan especial que la Escritura dice que los hizo
a imagen de Dios, conforme a la imagen de él mismo es que hizo al hombre y la mujer. El diablo está tan enojado, tan celoso, está con tanto odio en su corazón, que él quiere vengarse de Dios porque Dios lo desechó del trono, lo quitó de su lugar y lo tiró a los abismos, y aparte de eso le dio una sentencia de que él no podrá tener salvación. El pecado de rebelión, el pecado que por la soberbia que se llenó Satanás en su corazón, ese pecado lo hizo ser destituido de la gloria del Señor, de la presencia del Señor y de los beneficios que él gozaba al estar al lado del Señor. Cuando él se mira en esa condición, él quiere venganza. Esta palabra es sumamente importante que nosotros la guardemos en nuestras notas. El diablo quiere venganza. Ese espíritu de venganza es algo que siempre el enemigo está poniendo sobre nuestras vidas para que nosotros podamos lastimar y herir a las personas que están a nuestro alrededor, y casi siempre es la gente que más amamos, es nuestro esposo, esposa, los hijos, compañeros de trabajo, los jefes en el trabajo, etcétera. Es de suma importancia tomar atención cuando viene la palabra venganza, ¿sí? Y cuando esa palabra venganza está sonando en nuestros corazones y que nosotros queremos vengarnos por algo que nos hicieron. Probablemente no sea nada tan grave, pero para nosotros es muy doloroso, ha lastimado nuestro orgullo, ha lastimado nuestro ego, ha tocado fibras íntimas que nos han hecho mucho daño, y entonces nosotros queremos venganza. Cuando siempre tenemos ese deseo de venganza, téngalo por seguro que si usted actúa, usted y yo actuamos para responder a esa venganza, entonces nosotros estamos actuando bajo una influencia del espíritu del diablo, de su carácter, de su conducta, de lo que él es. Así es que el enemigo con todo eso viene a tener una guerra espiritual contra Adán y Eva, donde él usa todo lo que él tiene y él les lleva muchísima ventaja a Adán y Eva, puesto que Adán y Eva tenían una inocencia casi infantil, pero tenían decisión para no caer en el pecado y tenían control de sí mismos, eran seres perfectos, hechos a la imagen de Dios, exactamente como usted, como yo, que pensaban y razonaban y se les habían dado los mandamientos, y el enemigo sabía que no iba a poder hacerlos caer en pecado si no los engañaba. Entonces, punto número 1, para nosotros distinguir cuando estamos en una guerra espiritual, es cuando el enemigo de nuestras almas nos quiere engañar. Él va a venir a hablarte cosas que no son verdad. Él va a venir a decirte cosas a tu oído, a tu pensamiento, va a mandar dardos de fuego a tu mente, va a mandar pensamientos, va a usar personas alrededor tuyo para que te digan cosas que no son verdad. El enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, es experto en torcer la verdad. Él toma la verdad y la vuelve una mentira. Él usa medias verdades con mentiras para torcer todo y así manipularte para que tú puedas caer en su trampa y tú puedas pecar delante de los ojos de Dios. Porque pecando delante de los ojos de Dios, entonces usted perderá, oiga lo que le digo, usted perderá la guerra espiritual.
pecando delante de los ojos de Dios, perdemos mucho. Nos cuesta muchísimo recuperarnos, nos toma muchos años, mucho tiempo. Perdemos bendiciones y podemos perder en ese momento una guerra espiritual. Así es que el enemigo viene aquí con Eva a decirle a empezarla a seducir. Primero la encuentra sola y la primera seducción es ponerse a hablar con ella conversaciones aparentemente inteligentes. Y eso para Eva fue una tentación. Este es un animal, una serpiente, y el enemigo se metió en ese animal. Esto es para aquellas personas que piensan que los demonios, los espíritus inmundos y aún los espíritus humanos de brujos, hechiceros, satánicos, no pueden entrar en un animal. Hay gente que piensa eso. Entonces aquí les podemos comprobar que sí. El diablo tiene ese poder y ese permiso para hacerlo. Él lo puede hacer. Así es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no sabemos si el enemigo está usando alguna persona a nuestro alrededor para hablarnos. Pueda usar una persona o pueda, en este caso, usó una serpiente. Y dice la escritura que le está diciendo cosas que no son. Y empieza una conversación con ella porque ella está sola y empieza a platicar con la serpiente. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué no atacó directamente a Adán? Y ahorita vamos a ver por qué no, ¿verdad? Va directo a la mujer y porque la estuvo observando y la conoce. La estuvo observando perfectamente y él la conoce y él sabe cómo es ella, cómo actúa, cómo piensa, cómo se desenvuelve y la influencia que tenía ella sobre su marido. Y después de que el diablo estudió todo y observó todo, formuló un plan, el cual el plan le funcionó. Usted tiene que saber, escuche esto, que el enemigo de nuestras almas te está observando todos los días. Conoce cuáles son tus debilidades, conoce cuáles son tus flaquezas, conoce cómo te mueves, cómo piensas, qué haces, cuáles son tus rutinas, y él sabe cómo llegarte, ¿sí? Así es que a Eva la encontró sola y empieza a torcerle la verdad. La conversación la empieza diciéndole una mentira. Con que Dios dijo, estoy leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Permítanme que voy a poner algo aquí. Ustedes me pueden ver, pero yo no los puedo ver. Así es que, hermana Mari, usted ya sabe que cualquier cosa me manda un mensaje de texto porque no lo puedo ver, ¿ok? Con que Dios, a ver, permítame, acá necesito, aquí está. Ok. Le dijo, con que Dios les dijo, no comerán de ningún árbol del huerto. El enemigo sabía perfectamente que Dios les había dicho, de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol del bien y del mal no comerán. El diablo ya sabía eso, pero él empieza a voltearlas. Mire, yo no sé si usted tiene amigos o si tiene algún familiar, alguien que usted conoce, que siempre, que es cizañoso. ¿Usted sabe qué es eso? En español lo que quiere decir es una persona que inicia una conversación de algo para poder sembrar un mal pensamiento o una mala idea o una mala reputación de otra persona. Una persona que ya trae maldad adentro de él y está planeando destrucción
está planeando destruir a una persona, ¿sí? No sé si usted conoce a alguna persona así, pero mire, una de las llaves, una de las claves es que la persona empieza diciendo, con que, y tuerce las cosas, ¿no? En este caso, le empieza a decir, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Aquí está la mentira entre medio de algo que él ya sabía que era una verdad. Él lanza una mentira, de ningún árbol del huerto. Y él de esta manera abre la conversación con Eva. Y entonces la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Mire, Eva ya había caído en este párrafo ya tan rápido, ella ya había sido contaminada por el espíritu que trae el diablo, ¿no? De torcer las cosas. Porque inclusive ella le dijo a él que Dios había dicho que no comerán y de cierto les dijo que no lo tocarán. Vamos a ir allí a Génesis. Regresemos al libro de Génesis. Al capítulo 2. Permítanme. Ok, ya sé. Muy bien. Entonces ella respondió, del fruto de los árboles podemos comer. Pero del fruto que está en medio del huerto, ha dicho el Señor, no comerán. Ahora vayamos a Génesis 2:16. El versículo 16. Y el Señor Dios ordenó al hombre, voy a ponerlo acá, permítanme, aquí está. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Se da cuenta? Dios nunca dijo que no lo podían tocar. Dios lo que dijo, no pueden comer de él, pero se da cuenta que ya en la conversación, ya Eva ha sido contaminada por el espíritu que trae el diablo, un espíritu de engaño, de exageración. No sé si a usted le ha pasado o si alguna vez le pasó que le dijeron o alguien le dijera, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, ¿con quién te juntas? Bueno, hay otro dicho que dice, el que anda con lobos a aullar aprende. ¿Le ha tocado oír eso? El que anda con lobos a aullar aprende. ¡Wow! O sea, el que anda con mentirosos aprende a mentir. El que anda con adúlteros aprende a adulterar. El que anda con chismosos aprende a chismear. ¿Sí? El que anda con estafadores aprende a robar. Y es que se contamina uno. Aquí lo que está diciendo la palabra del Señor es que nos está enseñando aquí que Eva ya está igual, ya ha caído en el juego de la serpiente. Y esa es la señal para la serpiente que puede manipularla y que puede vencerla
en esta guerra espiritual 1-a-1. Entonces, ¿por qué? Porque ella ya empieza a decir, y también dijo Dios que no debemos de comer de ningún huerto y que no, ni lo tocarán para que no mueran. Ahí ya ella le agregó eso en el versículo 3. Cuando la serpiente ve que ha sido aceptada, o sea, cuando el diablo ve que el espíritu que él trae de engaño, de exageración, de torcer las cosas, ya ha tocado la carne de Eva, entonces él empieza otra vez a armar toda la conversación y le empieza a decir, ay, no, yo lo voy a parafrasear, y dice, ay, no, yo creo que confundiste las cosas, ¿sí? Yo creo que no has entendido bien. Y el enemigo le dice, no, que no van a morir. Le dice, de verdad te digo, ciertamente, no morirán. Mire lo que está diciendo la serpiente. Sino que, pues, Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La mentira aquí es que no van a morir. Y ciertamente les dijo verdades con mentiras y van a conocer el bien y el mal. Pero Dios anhelaba para su creación que no conocieran el mal. Dios anhelaba para Adán y Eva que no conocieran el pecado, que no conocieran la maldición, que no supieran jamás los estragos que traen a la carne humana el pecado y la maldición por la desobediencia a Dios. Dios anhelaba que su creación solo conociera el bien y que viviera en el paraíso eternamente con el Señor, hablando con Dios 1-a-1, cara a cara en el huerto. Eso era lo que Dios deseaba para su familia, para sus hijos que él estaba creando, que él había creado. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Ahora, por medio de la sangre de Jesucristo y ahora por medio del sacrificio de que Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario y nos compró con su sangre preciosa, ahora por medio de ese sacrificio nosotros adquirimos santidad. Adquirimos nosotros perdón de pecados, purificación para nuestras almas y nosotros ya estamos en otro territorio. Ahora nosotros estamos en el territorio del bien. El mal ya no reina sobre nosotros porque nosotros tenemos la voluntad de cerrar la puerta a los engaños del enemigo. Esta es la forma en que el enemigo ha engañado a Eva en el territorio de los pensamientos, ¿sí? En ese territorio donde la mente está en juego, donde la influencia demoníaca está en juego, donde están metiéndote en tu mente pensamientos distorsionados para que tú peques delante de Dios y nunca alcances el potencial maravilloso que Dios te dio y para que jamás cumplas el propósito que Dios tiene para ti en esta tierra. Así es que el enemigo le dice esta mentira, le dice no van a morir. Dice la escritura que enseguida que Eva escucha esa mentira, la recibe, olvida completamente los mandamientos del Señor, se olvidó de Dios totalmente, no piensa en Dios porque la tentación fue superior. Mire, cuando usted y yo estamos bajo tentación, tengamos mucho cuidado, porque si nosotros no aprendemos a controlarnos cuando estamos bajo la tentación, entonces el enemigo puede engañarnos y hacernos caer en ese pecado, que nosotros abracemos ese pecado, comamos de ese pecado y después lo único que quiere es burlarse de nosotros cuando nos tiene torturándonos en la mente por aquella cosa que hicimos.
Dice la escritura que cuando Eva vio el árbol, que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, o sea, que era una tentación tremenda. La palabra que usa en el original, en hebreo, esta palabra quiere decir que el árbol era deleitable, que era un deleite mirar aquello, ¿sí? Entonces, la tentación que viene a nuestras vidas siempre será algo sumamente atractivo para ti. Por eso es importante hoy escribir en las notas. Tengo que tener cuidado cuando algo viene a mi vida que es muy atractivo para mis ojos, para mis sentidos. Puede ser tus ojos, tus oídos, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo o oyendo algo que es demasiado atractivo para nosotros, tenemos que tener mucho cuidado porque pueda ser una tentación. Y dice la escritura, y una tentación, perdón, de la cual podamos perdernos en ella y caer en la trampa del enemigo, y algunos han sido destruidos en ese territorio. Dice la escritura que cuando ella lo vio, y dice que era un deleite a sus ojos, era muy agradable a sus ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. O sea, aquí ella ya tiene esa ambición, ya tiene, porque él se encargó, el enemigo se encargó de sembrar en ella la codicia, de ambicionar la sabiduría de Dios. O sea, ella dijo, yo voy a ser sabia, igual que Dios. Entonces, dice que tomó de su fruto y comió. En ningún momento la escritura nos deja ver que ella haya titubeado. Dice que aquella cosa le pareció tan agradable, tan deseable, que no titubeó, sino que se fue de lleno para comerse ese árbol. Comerse ese fruto de ese árbol codiciable, el árbol del bien y del mal, prohibido para ellos. Entonces dice la escritura que ella le da a su marido. La escritura nos enseña que ella como mujer tiene características que Dios ha puesto en ella. Y la mujer por naturaleza tiene influencia sobre el marido. Por eso, hombres que están aquí necesitan entender esto, que para bien o para mal, sus esposas tienen influencia sobre ustedes. Si usted tiene una mujer que tiene una esposa que es llena del Espíritu Santo de Dios, mujer sabia, mujer que está siempre en contra del pecado, una mujer que teme a Dios y sigue al Señor, pues usted va a ser influenciado probablemente para bien a través de ella. Pero ¿qué de aquellas mujeres que no le sirven al Señor, que no aman a Jesucristo, que están un pie en la iglesia y otra en el mundo? O tal vez tienes una esposa rencorosa, ambiciosa, codiciosa. Déjame decirte, te arrastrará, ¿sí? Hay mujeres que no tienen nada de esto, pero son muy dadas a perversidades sexuales. Entonces ella tiene poder para influenciar a los varones. Varones que están aquí tienen que tener mucho cuidado porque todo esto hasta aquí con Adán y Eva van las cosas todavía bien hasta que el varón participa del pecado. En un matrimonio las cosas se pueden sostener todavía si la mujer está haciendo las cosas mal y el hombre no participa en esos pecados, todavía se puede sostener el matrimonio. Pero cuando el hombre empieza a participar, todo se viene abajo. Dice que ella le dio a su marido, entonces que él comió juntamente con ella. Y entonces ellos cayeron en este pecado instantáneamente. Sus ojos cuando caen en el pecado, inmediatamente sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué quiere decir esto? Conocieron la vergüenza, la culpa, ¿sí? Conocieron la maldición.
y se vieron desnudos, avergonzados, y trataron de cubrir su vergüenza con hojas de higuera, pero no era suficiente para hacerse cubiertas. Dice la escritura que querían cubrir sus partes privadas, ¿sí? Para hacerse delantales, porque se vieron desnudos. ¡Wow! Tantas cosas que aprender de este pasaje, pero lo que quiero venir al punto de pasarlo al tiempo de hoy. Ok, ¿qué es lo que a ti el enemigo te está hablando? Esta sería una buena pregunta. ¿Qué es lo que el enemigo a ti te está invitando a hacer, a participar? Ustedes tienen su cuaderno. Voy a dejarles un tiempecito porque es importante que nosotros empecemos a analizarnos. Esta es tu radiografía. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos manda a hacer exámenes de laboratorio, una radiografía, un rayos X decimos, ¿verdad? También una tomografía. Empiezan a hacernos exámenes profundos porque a simple vista con los datos que les damos no es suficiente. Necesitan ser más acertados en el diagnóstico y para eso se necesitan estudios. Así es que hoy tu radiografía es la sinceridad de tu corazón. En tu cuaderno que tienes para ti privado o en una hoja que después, si la quieres destruir, la puedes destruir, vamos a hacer este ejercicio. Escribe privadamente, que nadie lo vea. Tal vez estás al lado de tu pareja o trata de hacerlo muy privado, solamente tú y Dios. Ni siquiera yo me tengo que enterar, ¿ok? Trata de escribir cuáles son las tentaciones con las que tú estás batallando en este tiempo, cuáles son las tentaciones por las cuales tú batallaste en el pasado. Y algunos de nosotros venimos con pecados, ¿verdad? Cuando llegamos al Señor, venimos con pecados que no, que algunos de nosotros, algunas personas no las pueden vencer en su totalidad, ¿sí? Yo les puedo decir que a nivel de mi vida, a mis 50 años de edad, he podido ya superar muchísimo terreno. Me falta un poco más, pero he podido superar muchísimo terreno. Pero algunas personas todavía están batallando con esa misma tentación. Déjeme decirle una realidad. La realidad es que esas debilidades, si no te haces fuerte en el Señor, si no eres una persona en fuego por el Señor, en avivamiento todos los días, con tu devocional, con tu lectura bíblica, intencionalmente orando, sistemáticamente orando, esa misma debilidad puede hacer que un día se levante en tu contra para volverte a hacer caer en lo que eras antes, porque el enemigo desea destruirte, desea acabar contigo. Escribe en tu hoja cuáles son tus tentaciones. Por ejemplo, tú puedes poner el chisme. Si alguien empieza a hablarme mal de otra persona, yo caigo en ese juego. Me gusta oír, me gusta saber más y me gusta contarlo a otros. Algunos pueden poner la pornografía, otros puedan decir el adulterio, me gusta entrar en relaciones prohibidas. Hay gente que lo toma como un estilo de vida, otros para ellos es una tentación terrible. Están en la iglesia, pero están mirando mujeres que les pertenecen a otros, que tienen esposo y que pertenecen a otro hombre. Usted puede poner las tentaciones, no sé, de robar, la tentación de mantenerse con el orgullo,
¿sí? Escríbalas ahí en su cuaderno, cuáles son sus tentaciones. Mientras que la hermana Mari pone una música suave. Les voy a dar unos 3 minutos más, o 2 minutos más, porque creo que ya han escrito. Escríbalo. Sea sincero, eso es de suma importancia. Ser sincero. Ser honesto con Dios. Usted y el Espíritu Santo de Dios, sea honesto y diga cuáles sus tentaciones. Las tentaciones que lo han llevado a perder tantas cosas. Tentaciones que usted siempre está cuidándolas. Para algunos es la vanidad, para otros es la soberbia, para algunos es el orgullo. El alcohol, las drogas, puede ser que usted esté batallando. ¿Cuáles fueron y cuáles son sus tentaciones? Y actualmente, si usted está bajo tentación, escriba allí cuál es su tentación. La honestidad a Dios, ser claros con Dios. Nosotros encontramos la bendición de poder ver en realidad lo que somos, lo que traemos adentro de nosotros. Que sea sincero. Muy bien. Muy bien, hermana. Ya puede quitar la música. Hermana Mari, ya puede quitar la música. Vamos a continuar. Muy bien. Basado en lo que usted escribió, vamos a, manténgalo allí y vamos a continuar, ¿ok? Cuando usted escribe ahí con sincero corazón, está exponiendo lo que usted está batallando, ¿no? ¿Cuál es la tentación que usted tiene? Usted observe lo que usted escribió. Y entonces analícelo, cuáles son las razones por las que usted tiene necesidad de eso. ¿Por qué usted necesita eso? Y léalo y empiece a razonar, empiece a pensarlo. ¿Por qué necesito el orgullo? ¿O por qué necesito la pornografía? ¿O por qué necesito robar? ¿O por qué necesito manipular a mi familia? ¿Por qué tengo la tendencia a tener la tentación de controlar todo? ¿Y de dónde? ¿Cómo lo adquirí? ¿Por qué lo tomé?
Entonces, cuando usted se empieza a hacer estas preguntas, entonces usted puede encontrar raíces. Y en esta hora también podamos entender que este es un pecado, una tendencia en la cual nosotros podemos también renunciar. En el nombre de Jesús. Usted y yo podemos renunciar a esta tentación. Y esta es la oración que vamos a hacer antes de continuar. Así es de que ahí donde usted se encuentra, empiece una por una de las cosas que usted escribió en el nombre del Señor, empiece a renunciar a esa tentación. Usted puede decir, yo renuncio a toda perversión sexual. Renuncio a la fornicación, renuncio a la pornografía, renuncio a la masturbación, renuncio al sexo anal, renuncio, discúlpenme que soy tan gráfica, pero esto es así. Usted tiene que renunciar. Usted tiene que ponerle nombre y renunciar a eso. Y es muy importante que lo haga con todo su corazón. ¿Para qué? Para que usted pueda ser libre en Cristo Jesús y para que usted pueda agarrar fuerza para poder enfrentar toda tentación con más fuerza. Hoy ganaremos la batalla contra el enemigo de nuestras almas, renunciando a este placer, renunciando a esta deleite de tentación que entra por nosotros, por los ojos, por los oídos, por los sentidos, por nuestras manos, por nuestra piel. Vamos a renunciar a eso, ¿no? Es importante que renunciemos a ese deleite. Y cada vez que venga, usted pueda decirle, abra su boca, no lo piense solamente. Ahí donde usted está, abra su boca y diga, yo renuncio, y póngale nombre a esa tentación y diga, yo renuncio a esta tentación en el nombre de Jesús. Sea lo que sea, yo me fui al área sexual, pero también están las áreas de conducta como el orgullo, la falta de perdón. Usted tiene esa tentación siempre de hacerse orgulloso, de no perdonar. Es una tentación que siempre está allí, siempre constante, para que usted no pueda ser libre totalmente. Dígalo, yo renuncio en el nombre de Jesús. Mientras que yo voy a orar por usted. Padre Santo, en esta hora venimos delante de tu presencia. Señor, te presentamos a tus hijos, a tus hijas. Escucha, Señor, de sus labios que ellos están diciendo tan sencillamente, yo renuncio con todo su corazón. Yo renuncio a este pecado. Yo renuncio a esta tentación, renuncio al placer que provoca en mis oídos, en mis ojos, en mi piel, en mis manos, este pecado, en mi mente también. Un placer en mi mente, en el nombre de Jesús de Nazaret, renuncio en el nombre de Jesús. Padre, declaro sobre tus hijos libertad, fortaleza y que la llenura de tu Santo Espíritu sea sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, escuche esta verdad. Si usted lo hizo con todo su corazón, usted hoy ha roto esa cadena.
Y usted lo va a ver en el transcurso de los días, conforme usted siga viviendo su vida cristiana, usted va a ver un cambio en su vida. Sí que sí, usted lo va a mirar y va a empezar a recordar. Cada vez que le venga una tentación, usted diga, yo renuncio a este placer. Yo renuncio a esta tentación. Yo renuncio a este pecado. Y usted mirará una grande victoria día con día sobre su vida. ¿Mm? Gloria al Señor. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Nuestro siguiente punto. Para eso vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 4. Ahora vamos a tener un tiempo muy poderoso. Este es un tiempo muy especial donde vamos a aprender a derribar pensamientos que el enemigo lanza de una manera extraordinaria como el Señor Jesús nos enseñó a hacerlo. Ciertamente la humanidad entró la muerte al ser humano porque Adán no pudo sostenerse. Adán fue seducido, influenciado por su esposa para el pecado y él no pudo sostenerse. Una vez más, varones que están aquí, tengan mucho cuidado con quién deciden ustedes casarse. Y si ya están casados, tengan mucho cuidado. ¿Cuál es la influencia que su mujer hace en ustedes? ¿Cuál es el pecado que ellas están influenciándolos a ustedes a practicar? No lo acepten. Tengan mucho cuidado con eso, porque la destrucción, la muerte simplemente entra a la familia. Adán no pudo sostenerse. Adán fue influenciado por el enemigo. Y ahora nosotros tenemos en el libro de Marcos la redención del Señor, la victoria poderosa de nuestro Dios. Cuando el Señor, acá en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Dios mira lo que el diablo hizo con su creación, dice la escritura que el Señor Dios, cuando vio todo esto, trajo una sentencia sobre la serpiente. Y dice que a la serpiente le dijo Dios, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. ¿Sí? Y sabe que también dijo, todos tus días pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Wow. Ahí el Señor ya estaba poniendo su bendita mano poderosa para defender su creación, defender a sus hijos,
defender al hombre y a la mujer en esta tierra. ¿Y cómo lo haría? Lo haría destruyendo al enemigo con la misma arma que el enemigo quiso destruir a la humanidad. La misma mujer de su propio vientre iba a nacer el Mesías, ese instrumento de perdición, se pudiera haber dicho, ¿no? Por el cual entró el pecado, ¿sí? Que fue la mujer, ¿no? Que fue engañada, etcétera. Entonces, ese mismo fue el instrumento de Dios. Qué maravilloso es esto, amados hermanos. Ese mismo instrumento, una mujer usó el Señor para que el Mesías llegara a esta tierra, para darle vida al Mesías. La valentía de María, una muchacha virgen, para poder dar a luz a su hijo, a su primer hijo Jesús en el vientre, puesto por el Espíritu Santo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo de Dios, y su valor de ella para protegerlo y su valentía para sacarlo adelante y para enfrentarse a todo el mundo por causa de ese bebé que ella traía en el vientre fue maravilloso. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Por eso es que el Señor, nuestro Dios, maravilloso y poderoso, Él puede usar todas las cosas para nuestro beneficio. Y el Señor, su venganza maravillosa y total, fue usar el mismo instrumento que usó el diablo para avergonzar a la humanidad con el pecado y la tentación, para llenarlos de vergüenza, llenarlos de culpa. Ahora usaría ese mismo instrumento a una mujer para que el Mesías llegara a esta tierra y así crecer y ser entregado en esa cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y comprarnos a precio de sangre para regalarnos la libertad. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Así es de que aquí está esta joya que el Señor nos deja. Y en este libro de Mateo, aquí en el capítulo 4, dice la Escritura que este Jesús está listo para prepararse, para iniciar su ministerio en esta tierra. Entonces viene el tiempo en que el Señor Jesús es llevado al desierto por medio del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura en el capítulo 4 del libro de Mateo, verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche esto. El Espíritu lo llevó al desierto con un propósito, para probar su corazón. Wow. Hermana, hermano, si usted dice, yo estoy pasando por un desierto, si usted dice, yo estoy en un tiempo de mucha dificultad, de mucho dolor, de mucha escasez, tengo situación matrimonial que parece que no se va a responder, a veces ese tipo de desiertos son puestos por Dios para probar tu corazón. Hay momentos en nuestra vida donde el Señor necesita saber qué hay en tu corazón. Y el Espíritu Santo se llevó al mismo Jesús al desierto para probar su corazón. En ese lugar donde parece que vas a morir. Tal vez tu desierto sea un tiempo de enfermedad. Tal vez tu desierto sea un tiempo de escasez o un tiempo de mucha fricción y problemas matrimoniales. Ahí, en ese desierto, donde parece que tus hijos ya no tienen remedio,
En ese desierto está siendo probado tu corazón, porque la tentación va a venir para tener una salida fácil o para pecar delante del Señor. La tentación vendrá, pero allí será probado tu corazón. Así es que hoy es un día perfecto para que usted pueda meditar. Si usted ha pasado el examen en el desierto, que Dios lo ha metido. Dice la Escritura que Jesús fue llevado al desierto para que fuera tentado por el diablo. El Espíritu Santo mismo lo llevó allí para probar su corazón. Igual le pasó también a Adán. Su corazón tenía que haber sido probado, pero Adán no pasó la prueba. Él cayó en el pecado. Y dice la Escritura que cuando está allí en el desierto, el enemigo empieza a trabajar. ¿Y cómo empieza a trabajar con Jesús? Viene con todo para poner sobre de él toda la presión posible, porque el diablo sabe que él es el Mesías. El diablo lo conoce desde que fue creado, porque fue creado por el mismo Emmanuel. Fue creado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él, el mismo diablo, no tiene reparos para pararse frente a Jesús y a tratar de hacerlo caer en pecado. ¿Y usted cree que va a tener reparos con usted? ¿Usted cree que se va a detener con nosotros? Por supuesto que no, no se va a detener. Él lo que quiere es destruirte y él va a buscar todo lo que tenga que hacer para lograrlo, para mentirte, para engañarte y para lograrlo. Si lo hizo con el Señor Jesús, lo va a hacer contigo y conmigo. Entonces, aquí en esta parte de la guerra espiritual, vamos a aprender cómo vienen ciertos pensamientos a nuestra vida y estos pensamientos vienen para destruirnos, para acabar con nosotros. Dice la Escritura en este capítulo 4 que el enemigo empieza y ya tiene bien estudiado a Jesús y empieza a darse cuenta que tiene hambre. Y cuando tiene hambre, él viene con todo y viene a decirle a Jesús y le dice, si tú eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Lo primero que quiere atacar el enemigo en tu vida es apuntando hacia tu identidad. Él quiere destruir lo que tú eres. Él pone en duda lo que tú eres. Siempre te va a decir, me parece que no eres salvo. Si tú fueras salvo, hicieras esto, hicieras lo otro, hicieras acá. El enemigo va a atentar contra ti. Es que no, yo creo que no eres hijo de Dios. Creo que no, todavía no tienes los suficientes acciones para poder ser salvo. El enemigo siempre va a poner en duda quién eres tú. Él va a buscar la manera de oprimirte. Él va a buscar la manera de que a ti se te olvide que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Y que los hijos nunca son abandonados por el Padre, que los hijos nunca son desechados por el Padre, que el Padre siempre los abraza y siempre los trae a su pecho, que Él los busca, que Él es el pastor de pastores, como dice el Salmo, va y busca a sus hijos hasta que los encuentra. Él es el que siempre está al pendiente de ellos, los cuida de día y los cuida de noche. El diablo va a tratar de quitarte tu identidad, va a tratar de poner en duda quién eres tú y lo que eres en Cristo Jesús. Por ejemplo, si tú llegas a tener tentación, porque Jesús estuvo en tentación, ¿ok?
Él está teniendo tentación. Ahí está frente a esta situación y siente los deseos del pan. Ay, hasta me puedo imaginar que el diablo hizo que le diera hasta olor de un pan recién sacado del horno. Porque así es el enemigo. El enemigo va a trabajar de manera que tú te creas sus mentiras y te va a hacer ver cosas que no son. Y te va a hacer entender cosas que son mentiras. Y te va a torcer las verdades. Y te va a mezclar verdades con mentiras para poder que tú puedas caer en su trampa. Entonces yo me puedo imaginar la escena que está Jesús en el desierto y el enemigo le está diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, fíjese nomás, si él lo vio, el enemigo, el diablo, Lucifer, Satanás, él vio a Jesús sentado en su trono, él lo conoce, él sabe que es el Dios todopoderoso. Pero mire, en un momento de debilidad, cómo él empieza a torcer todas las cosas. Así lo va a hacer con usted también. Así lo va a hacer contigo y conmigo. Él va a torcer las cosas para que nosotros caigamos en su trampa. Y en ese momento, cuando el enemigo viene a torcerte las cosas, pon mucha atención, porque ese es el momento más crítico para ti. Es el momento pico, o sea, el lugar más alto de tu debilidad y de la tentación. Cuando el enemigo ya empieza a torcerte las cosas. A veces son cosas de la iglesia, del cristianismo, a veces son cosas de tu esposo, de tu hijo, tu hija, del trabajo. Empieza a torcer todas las cosas. Lo que él único quiere es que la maldición caiga sobre tu vida. Y siempre va a trabajar en tu mente. Él quiere hablarte y convencerte. Él va a traer pensamientos, ideas. Pero si tú eres una persona que no está tu mente en la palabra del Señor, que tú no estás siendo alimentado diariamente con la palabra de Dios por ti mismo, que tú no oras, que tú no lees la palabra, tu mente está vacía, está desocupada, no tienes armamento para defenderte. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, la atesoramos en el corazón y también, ¿por qué no? Gente que hasta de memoria sabe un montón de versículos y qué bueno, es importante vivirlos, ¿verdad? Y así nosotros podamos seguir peleando con esa palabra que conocemos y que atesoramos y que aprendemos. Dice la escritura que cuando Jesús empieza a oír esto, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Me puedo imaginar cómo el enemigo viene a decirle, tú tienes hambre, pobrecito de ti. A ver, ¿de veras eres hijo de Dios? A ver, demuéstramelo a mí. Cuando Jesús escuchó estas palabras, inmediatamente las identificó como palabras mentirosas que venían para robarle la bendición que él había tenido con el Padre. Querían hacerlo pecar para que él no cumpliera el propósito por el cual él estaba en esta tierra, que era ir a la cruz y derramar sangre sin pecado, sangre santa. Y esa era la única sangre que era aceptable para poder salvarnos de la muerte eterna, de ir al infierno. Esa era la sangre que se necesitaba para romper con nuestras maldiciones. Y cuando Jesús escucha estas palabras, inmediatamente las reconoce y sabe que el enemigo lo quiere tentar y lo quiere destruir. Pero inmediatamente el Señor le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, yo me puedo morir de hambre. Tengo enfrente de mí una tentación muy grande, pero yo no vivo de saciarme de esta tentación, ¿sí? Sino que yo vivo de
obedecer la palabra de Dios. Mi alimento es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios que salen de su boca, la palabra que Dios habla conmigo. Eso es lo que a mí me sostiene. No es el alimento físico, es la bendita palabra del Señor. Cuando venga el enemigo a ponerte la tentación, mira a esta mujer en el trabajo, mira a este hombre en el trabajo, es más bueno que tu esposo, mira, es esto, es lo otro, tú puedes acostarte con él. Inmediatamente nosotros tenemos que reconocer esas palabras. Y sobre todo cuando empieza a decir, tú te mereces que te traten bien, especialmente a las mujeres, cuando tienen esposos que no las tratan bien. Tú te mereces que te traten bien. Tú te mereces ser feliz. Y empieza el diablo a hablar, a veces usando una amiga o un amigo. Y en cuestiones de orgullo, tú te mereces esa posición. Tú deberías de estar en esa posición, en el trabajo o en la iglesia, etcétera. Cuando usted oiga estas palabras, reconózcalas inmediatamente, renuncie a esa tentación y entonces saque de usted la palabra aprendida de Dios y defiéndase con la bendita palabra de Dios. ¿Cómo vencemos las guerras espirituales en nuestra mente? Con la palabra del Señor. Sí, porque el enemigo viene a decirnos, tú no vas a poder. Y usted le va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí lo puedo hacer. No, que tú eres tonta. Tú no sirves para nada. Tú nunca has hecho nada. Usted le va a decir, sí, yo he sido creada por Dios a su imagen y semejanza. Tengo sabiduría de Dios. Tengo el Espíritu Santo de Dios que me da sabiduría y yo puedo lograr todo lo que el Señor ha puesto para que yo logre en esta tierra. En el nombre de Jesús. Cuando vienen pensamientos que vienen a bombardearle, usted tiene que sobreponerse a ese pensamiento y tiene que vencerlo en el poderoso nombre de Jesús, porque aquí en la mente es donde va a venir el enemigo a jugar contigo. Es como un juego de ajedrez, por eso usé ese símbolo del juego de ajedrez en los flyers que yo hice, porque es que el enemigo está jugando contigo para ver si tú te mueves mal de pensamientos, de razonamiento, si tú te mueves del lugar para él tragarte. Él lo que desea es devorarte, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mire que el enemigo no fue suficiente con eso, sino que todavía va y le pone otra tentación. ¿Qué quiere decir esto en este estudio de hoy? Que siempre van a venir las tentaciones a nuestra vida. Va a haber un momento en que va a haber como calma, como un descanso, y de pronto otra vez viene el tiempo de tentación. Y constantemente vamos a ser tentados por el enemigo, especialmente cuando queremos hacer la voluntad del Señor. Pero usted puede vencerlo con la bendita palabra del Señor. Dice la escritura que en el libro de Mateo, capítulo 4, en el verso 5, que el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén. Y yo estuve en ese lugar precioso y nos llevaron a un monte donde se veía toda la ciudad, impresionante y muy bonita. Y dice la escritura que lo puso sobre un lugar muy alto en el templo. Y dice que de allí lo llevó a que observara todo y le dijo, de aquí te puedes lanzar porque está escrito, tú te puedes matar, te puedes quitar la vida y aquí te puedes tirar al suelo, porque Dios dijo y escrito está que Él mandará a sus ángeles para que te levanten en sus manos y que no tropiece tu pie en piedra. Salmo 91, 11 y 12. Mire, porque el enemigo conoce las escrituras. Entonces, aquí ya está el enemigo trabajando con él.
¿Para qué? Para que no entregara su vida en la cruz del Calvario, sino que se suicidara. Yo he pasado por crisis de depresión profundas, horribles. En varias etapas de mi vida, estuve en muchas ocasiones de mi vida con depresión y cosas horribles, terribles venían a mi mente. Una de esas cosas era quítate la vida. Esa voz de suicidio venía constantemente a mi mente, hablándome, diciéndome que me quitara la vida. Esa fue una de las razones por las que yo llegué al Señor. El Señor me salvó la vida justo a punto de yo suicidarme. Él me salvó en ese instante. Y por eso es que yo vine al Señor, porque el Señor llegó hasta ese lugar donde yo estaba a punto de quitarme la vida y Él me salvó. Fue su bendito Espíritu Santo que me habló y me rescató de ese momento. Pero ya estando en Cristo, fíjese, ¿ok? Ya habiendo yo llegado a los caminos del Señor, habiendo conocido su palabra, ya había madurado en la palabra del Señor, viene otra crisis muy fuerte a mi vida y de pronto voy manejando en el camino y escucho claramente al enemigo empezar a seducirme con pensamientos diciéndome que era mejor que me quitara la vida. ¡Wow! Imagínese usted. O sea, estando ya en los caminos del Señor, habiendo madurado, y el enemigo te dice, mejor suicídate. Entonces iba yo manejando y claramente el enemigo me dice que tengo que, solamente lo único que tienes que hacer, fíjese cómo me lo dijo, tienes que voltear el volante y estrellarte. Y ahí ya se acaba todo tu dolor, se va a acabar todo tu sufrimiento, porque no le importas a nadie, tú no eres importante para nadie, ni eres necesario para nadie. Y pues nadie te aprecia, fíjese nomás todo lo que el enemigo me decía. Nadie te aprecia, así es de que pues es mejor que te quites la vida y ya, con el Señor de una vez. ¿Cómo ve usted? En ese momento tan profundo de esa depresión tan profunda que yo tenía, en ese momento reaccioné. Estando yo en ese carro, reaccioné ya para girar, o sea, era tan fuerte la tentación, ya para girar el volante, para quitarme la vida, pude responder unas palabras que solamente sin fuerza salieron de mi boca. Y esas palabras fueron, no, todo lo que me dices son mentiras. Mire, lo que quiero decirle es de que cuando uno está en esos momentos de guerra espiritual, esto es guerra espiritual, amados hermanos y hermanas. Esto es guerra espiritual, cuando el enemigo te está seduciendo a quitarte la vida, a violar a un niño, una niña. Eso es una batalla espiritual. Cuando tú estás siendo seducido, ¿sí? Para robar, para cometer adulterio, para ver pornografía, para llenarte de orgullo, para no perdonar, para suicidarte, como en el caso mío, ¿sí? Entonces, cuando tú estás en ese momento, es tan fuerte, que no tienes fuerzas para hablar muchas cosas. Pero mire, no importa que solamente lo susurre, nunca se le olvide esto. Con ganas o sin ganas, creyéndolo o no creyéndolo, dígalo, háblelo, dígalo, no, no, porque tú eres mentiroso y mi Señor Jesucristo es verdadero. Él me salvó, Él me rescató y Él tiene un plan en mi vida. Dice la Escritura, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Resistir quiere decir, manténgase firme. Él viene a tirar sus golpes a su mente, ¿sí? Él viene, pero usted manténgase firme
en Cristo Jesús. Yo me recuerdo que iba manejando casi a 100 millas por hora por la carretera y solo tenía que girar 2 o 3 centímetros el volante y se hubiera acabado mi vida. Pero susurrando, sin fuerzas, y se pudiera decir que sin una fe grande, era una fe pequeñita. Solamente le contesté, no, tú eres mentiroso y mi Señor verdadero. Yo voy a seguir adelante, voy a seguir creyendo en el Señor. Nosotros necesitamos aprender que la guerra espiritual está aquí diariamente. Cuando el enemigo te dice, véngate de tu marido, mira lo que te hizo. Venganzas pequeñitas o venganzas grandes son venganzas. No lo hagamos. Cuando el enemigo te dice, mira, cóbrate lo que te hicieron. Mira, haz esto, mira, haz lo otro y está jugueteando con tu mente. ¿Qué importa? Todo el mundo tiene relaciones sexuales sin casarse. Tú también lo puedes hacer. Entonces nosotros necesitamos pelear estas batallas en el nombre poderoso del Señor. Dice la Escritura que también al Señor Jesús, al Señor Jesús, hermanos, hermanas, le vino la tentación para que se suicidara. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús sabía lo que le esperaba. Sabía que venía el tiempo de sufrimiento. Él sabía que iba a ser despreciado, perseguido, maltratado, escupido. Él sabía lo que le esperaba en esta tierra. Y él se llenaba de tristeza sabiendo lo que venía para él. Y vino la tentación. Mire, tentación de mejor quitarse la vida. Yo aquí mejor ya termino con esto, porque esto es muy fuerte para mí. El santo se hizo maldición, se hizo pecado por amor a nosotros. En la cruz del Calvario, dice la Escritura, cayó el pecado del mundo sobre nuestro Señor, santo y justo. Eso para nuestro Dios era demasiado. Así que vino la tentación de quitarse la vida. Y mire lo que le contestó el Señor, ¿sí? Le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mire, con qué pocas palabras venció esta lucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 palabras. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ve, no necesita hablar tanto para vencer al enemigo. Simplemente le tiene que decir que no. Y mencionar la bendita palabra del Señor. Por ejemplo, usted puede decir, no, porque yo soy redimido por la sangre de Jesucristo. Él me compró en la cruz del Calvario y perdonó mis pecados. Usted puede decir, no, porque el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Frente a una tentación, frente a un juego de palabras, cuando el enemigo viene con pensamientos para levantarlos y poder así destruirte, porque si él logra levantar esos muros de pensamientos en ti, entonces él podrá destruirte. Nosotros necesitamos decir, no, no, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Usted puede decir, no, porque el Señor me lavó con su sangre. Y él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. No, porque yo voy rumbo a las bodas del Cordero y tú, enemigo de mi alma, no vas a estar allí. Yo voy a las bodas del Cordero, pero todos mis enemigos perecerán en el infierno. ¡Wow! Qué bueno es esto, ¿no? Qué bueno es esto de aprender
El mismo Jesús se defendió del enemigo que lo quería hacer caer en la tentación de suicidarse. Por último, dice la Escritura que por tercera vez dice que lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Lo llevó a un lugar que nadie sabe cuál será, pero dice que le enseñó todos los reinos del mundo entero desde ese lugar, desde ese monte alto. Y entonces dice que estando allí, lo tentó en lo que más Jesús deseaba. Él deseaba que toda la gente recibiera el reino de Dios en sus vidas. Él deseaba que su amor y su justicia reinara en sus corazones. Él deseaba conquistar el mundo entero con su misericordia y su amor, conquistar los corazones del mundo entero. Y el enemigo lo sabía. Entonces él, cuando ve eso, le da su estocada final. Dice, con esto lo voy a convencer. Le dice, mira, yo te entrego todos estos reinos del mundo si tú te pones de rodillas y me adoras, si te postras y me adoras, o sea, que te tires en tierra para adorarme, no solamente de rodillas, sino te postras, te hincas y pones tu cabeza en el suelo delante de mí. Si tú me adoras de esa manera, yo te entrego toda su gloria de estos reinos. Yo te entrego todo este mundo. Y el enemigo pensó que eso sería ya el final. Pero resulta que el Señor le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué pasó aquí? Que el Señor Jesús resistió la tentación una y otra vez, jugando con su mente, jugando con sus sentidos, jugando con sus emociones, jugando con su olfato, con su vista, con sus oídos, aún con el tacto. El enemigo estaba jugando con él, pero Dios se mantuvo, Jesús se mantuvo hablando la palabra de Dios y diciéndole no, no, porque yo necesito obedecer a Dios, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice que el enemigo le dejó inmediatamente, al instante, lo dejó. Se acabó su tiempo de venir a torturar al Señor con la tentación. Inmediatamente lo dejó y dice que cuando se fue el enemigo, unos ángeles vinieron y le servían. Esto es lo que va a sucederte a ti. Cuando tú estás bajo tentación y si tú te mantienes resistiendo, resiste, llegará el momento en que el enemigo huirá de ti, así como huyó del Señor Jesús. Se fue, se va a ir. Ayer, en la noche, estaba orando en el templo y pasó algo que no había sucedido. Yo estoy orando y cuando empiezo a orar, hubo una presencia demoníaca al lado mío, al lado derecho mío, y me sopló en el oído de una manera diabólica, casi como un bu, casi como si fuera un bu, pero con aire, como con soplido. Yo estaba orando con los ojos cerrados, entonces los abrí. Lo que quiero decirle es que no importa que estés en el templo, en el altar, en tu casa, acompañado o solo, el enemigo quiere destruirte. Y él puede entrar a cualquier lugar. Él pudo llegar hasta el lugar más solemne donde el Señor Jesús se encontraba ayunando y orando al Señor. Y entró y penetró hasta ese lugar, se puede decir, de santidad, en esa esfera de ayuno, de oración. Allí penetró el enemigo y también lo va a hacer contigo.
aún en tus momentos de más santidad. Allí penetró ayer en la noche, llegó ese espíritu, no era el diablo, absolutamente que no creo que lo era para nada, era un espíritu inmundo, llegó y me sopló y me hizo un bu en el oído y abrí los ojos y volteé, pero instantáneamente al lado derecho. Obviamente no vi nada, pero yo sé lo que yo viví, pero sucedió algo tan extraordinario. Yo empecé a orar y eso se fue como una hoguera. ¿Cómo le puedo decir? No sé si usted ha puesto leña y que le haya echado gasolina y que se va el fuego de una manera tan fuerte, ¿no? Que se arde. Cuando yo empecé a orar, empezó un fuego que no era mío, era del Espíritu Santo, que empezó y se levantó de una manera tan fuerte, tan poderosa. Y dije, Señor, de esto se trata. Se trata de defendernos, orando por medio de la fe en ti, poniendo nuestra confianza en ti. Y sabe, es importante que entendamos, que entienda hoy, en este tiempo de esta clase, que el enemigo lo único que va a traer son palabras para ver si tú te las crees. Va a traer pensamientos. Te va a torcer la palabra de Dios. Eso es asqueroso. Lo ha hecho con mi vida en varias ocasiones y yo he caído en esas trampas en varias ocasiones. Tengamos mucho cuidado. Desde entonces estoy más alerta que nunca porque es terrible caer en esas trampas y levantarse de esas trampas toma un proceso sumamente doloroso y tedioso y de mucho tiempo. Algunos se quedan allí, otros se pueden levantar. Bendito sea el Señor por aquellos que pueden levantarse. Pero Dios está tratando de darte ahora las herramientas que tú necesitas para que entiendas. Eso es guerra espiritual. Eso es. La tentación diaria es guerra espiritual. El juego de palabras que el enemigo trae a tu cabeza, eso es guerra espiritual. Tú haces guerra espiritual cada vez que doblas tus rodillas y le pides perdón al Señor por tus pecados. El Señor venció la tentación porque se sostuvo. Tú la vencerás también porque tú te vas a sostener. Lo declaro en el nombre del Señor. Que una fuerza del Espíritu Santo de Dios llenará tu alma, llenará tu vida de tal manera que tú podrás defenderte de las garras del enemigo. Así es de que usted ya renunció a esa tentación. ¿Por qué era importante renunciar? Esto es guerra espiritual. ¿Por qué era importante renunciar? Porque tal vez tú adquiriste esas sensaciones de esos pecados que constantemente vienen a tu vida. Tal vez tú los adquiriste porque te parecieron placenteros. Tal vez los adquiriste porque una persona los inyectó en ti. ¿Sí? Tal vez fuiste abusado. Hay muchos hombres que en su niñez fueron abusados sexualmente, no lo dicen por vergüenza, algunos por sus hermanos, tíos, familiares, etcétera, su propio padre. Hay hombres que fueron abusados por su propio padre. Estoy hablando sexualmente. Entonces, a veces estos hombres batallan toda su vida con ciertas sensaciones o cierto tipo de perversidades sexuales, aunque se casaron y tienen hijos. Periódicamente viene el enemigo a juguetear con sus mentes para destruirlos y hacerlos caer en la tentación. Amado hermano, hermana, defiéndase, defiéndase. Es importante renunciar. Yo renuncio a toda tentación, a toda sensación
fíjese, sensaciones del pecado que fue introducido en mi vida por otras personas que pecaron contra mí. Yo renuncio a esa sensación. Yo renuncio. Y usted dígalo, sus cosas, ¿no? Porque yo no conozco las cosas que usted escribió, pero usted sí las conoce. Gente que inyectó en nosotros el abuso, el orgullo, la vanidad, el deseo de poder, el deseo de vanagloriarse, etcétera. ¿Cuántas cosas más? Es importante renunciar. Renunciar es guerra espiritual. Mire, renunciar es como lo que hizo David con el gigante Goliat. Es cortarle la cabeza. Cortada la cabeza, ya no puede hablar, ya no puede venir con usted con mentiras, hacerle caer en estas cosas terribles. Por eso es importante, no olvide esta palabra, practíquela durante el día. Cuando venga una sensación de tentación por algo que usted ve o oye, usted rápido diga, yo renuncio a esta tentación y póngale el nombre. No lo olvide de X cosa. Yo renuncio y póngale el nombre, pero que salga de su boca. Y diga versículos bíblicos y diga una vez más, mi alma le pertenece a Cristo y yo viviré para Él. ¿Amén? Vamos a orar en esta hora para que el Señor siga fortaleciendo tu alma. Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque tú, Señor, has sido tan bueno con nosotros y nos has enseñado, Señor, estas verdades. Señor, las tomamos. Señor, yo declaro sobre tus hijos esa victoria maravillosa que tú nos regalaste a todos nosotros en la cruz del Calvario. Oh, bendito Dios, gracias. De ahora en adelante haremos guerra espiritual a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Venceremos toda tentación en el nombre de Jesús. Toda vanidad, todo orgullo, toda necedad, toda terquedad, toda necedad, en el nombre de Jesús, es arrancada de nuestras vidas y se ha implantado en nosotros. Todo el fruto del Espíritu Santo de Dios nazca de entre nosotros, porque nosotros tenemos voluntad para activar todos los dones que tú nos has dado, Señor amado, y tenemos el poder, Señor, de poder vencer toda tentación en el nombre de Jesús. Padre glorioso, en tu santo nombre, Señor, pedimos y rogamos que tu bendito Espíritu Santo, Señor, nos ayude a creer y a entender todas las cosas que tú, Señor, nos has enseñado, de manera que podamos defendernos en el día malo, usando la armadura del Señor. Padre, ayuda a tus hijos, sosténlos, alértalos. Señor, ábreles el entendimiento, ábreles sus oídos espirituales, abre sus ojos espirituales, amado Padre, de manera que puedan ver, Señor, cuando están en tentación y lo puedan discernir, Señor, y puedan, Señor, vencerlo en tu santo nombre. Señor, ahora ya no son inocentes, ahora saben, Padre Santo, las artimañas del enemigo. Señor, que no las olviden. El enemigo quiere que nos traguemos las piedras. El enemigo quiere que acabemos con nuestra vida. El enemigo quiere que caigamos en la tentación de poseer el control de todas las cosas, Padre, pero en esta hora renunciamos a nuestro pecado y abrimos nuestra alma para ti, Señor, para que seas tú sosteniéndonos, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por lo que tú haces por nosotros. Señor, que tus hijos puedan entender, Padre, que la batalla espiritual empieza con una mirada,
con una palabra que oímos, con una sensación de nuestras manos, de nuestra piel. Señor, que puedan vencer toda tentación, que no crean las mentiras que el enemigo les habla, como pasó con Adán y Eva, que el enemigo torció la palabra de Dios de tal manera, Señor, que ellos fueron, Señor, destruidos. El pecado entró al mundo, Señor, y ellos fueron destruida su inocencia, su santidad por ese pecado. Padre, entendemos que el enemigo lo que quiere es llenar de vergüenza y de culpa a tus hijos, a tus hijas. Una vez que los agarra y los hace caer en la tentación, entonces los llena de vergüenza y de culpa para hacerlos huir de tu presencia. Señor amado, que nosotros podamos recibir tu perdón, que mi hermano, mi hermana pueda recibir tu perdón y correr a tu presencia, sabiendo que en ti está la protección, la fuerza, la ayuda, el ánimo y el poder para vencer. Padre glorioso, gracias. Gracias por tus hijos. Sean benditos. Fortalece sus vidas en esta noche y ayúdale, Señor, a vencer toda tentación que es una guerra espiritual. Padre, gracias. Fortalece sus almas. Bendíceles. Que tengan una noche llena de paz. Que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre sus vidas en el poderoso nombre de Jesús. Y te doy gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.